Buenas tardes a todos. En este caso, ahorita es solo que está Leslie conectada. Más o menos la clase de ahora es que vamos a explicar dos tipos de gráficos cualitativos, que sería el gráfico de líneas y el gráfico de sectores o de pastel. Y quizás ya despuesito que vayamos avanzando en la clase, pues vamos a hablar del parcial, que va a estar habilitado ahora a partir de las 5 de la tarde. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Quiero ver. Voy a empezar a presentar. Entonces, solo si me confirma, Leslie, si puede ver el Word. Sí, Liz, se observa. Vale, ok. Bueno, entonces, uno de los gráficos cualitativos que vamos a ver este día es el gráfico de líneas. Esto yo creo que también ustedes están un poquito familiarizados a la hora de hacerlo. Entonces, empezamos a ver qué nos dice este gráfico. Este tipo de gráfico consiste en representar los datos en un conjunto de líneas o segmentos de recta. Los cambios que experimenta una determinada variable. Y estos gráficos de línea generalmente los hacemos en función del tiempo. ¿Qué más me dice? Y se utilizan para presentar proyecciones en un periodo determinado. 2. En el eje horizontal, siempre vamos a colocar el tiempo. Y en el eje vertical vamos a aparecer la frecuencia o las unidades que nos diga nuestra tablita de frecuencia. Pero lo que tenemos que tener claro es que un gráfico en línea siempre lo vamos a utilizar en función del tiempo, cuando queremos proyectar años, meses, semanas, siempre lo vamos a utilizar para este tipo de variables. Y vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Y ese sería realizar un gráfico en líneas sobre el volumen de ventas de un supermercado de productos de consumo masivo entre el año 2017 a 2010 a 2017. Y tenemos este cuadrito. Si se fijan, a diferencia de los otros gráficos, ahora ya no tenemos en mi cuadro de frecuencia una variable, sino que lo que tenemos ahorita es, en vez de tener intervalos, pues voy a tener años o semanas. Siempre la variable que esté aquí al lado izquierdo de mi gráfico siempre va a estar en función a un tiempo determinado, porque esto lo utilizamos para hacer proyecciones. Entonces, ¿qué me dice esto? Que en el año 2010 vendimos 800,000, en el 2011 1,200, en el 2012 2,800, en el 13 3,950, en el 14 3,000, 2015 2,150
En el 16, 6.725. Y en el 17, 4.200. ¿Cómo es que se va creando ese tipo de gráfico? ¿O cómo me va a quedar? Y me quedaría un poquito de esta manera. Lo vamos a hacer más grande. Si se fijan, ¿cuáles son una de las características de las variables cualitativas? Como habíamos hablado en el gráfico de barra, primero que tiene que ir un título. Eso es lo primero. Y después, aquí vamos a poner los años y aquí las cantidades. Entonces, en el año 1 o en el 2010 son 800, después es 1200, 2000, 2800, 3900, 3000, 2500, 6000 y 4000. Y una vez yo ya coloque los puntos, yo esto los tengo que hacer igual que el polígono de frecuencia. Los voy a unir mediante una línea recta o durante varias líneas rectas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Miremos cómo me quedaría en Excel. Que no lo abrí. Este es. Entonces, vamos a ver cómo me quedaría en Excel. Aquí está. Entonces, si se fijan, cómo es que nosotros los vamos haciendo, tenemos la tablita de frecuencia y en cada uno de los años, como les decía, va en el eje de las X los años, voy a ir colocando más o menos dónde va aquí el puntito. En el 2010, ¿qué me toca? 800. Más o menos, vea, por aquí me queda el 800. En el 2011, 1200. 2012, 2800. En el 2013, 3950, más o menos por los 4000. En el 2014, 3000. 2015, ¿cuánto es? 2150. En el 16 ya me sube hasta 6000 y en el 17 me baja a los 4200. Y después, si se fijan, los unimos todos mediante una línea recta. Voy a poner quiero ver, un poquito más grueso el azul. Todos los unimos mediante una línea recta. Y si se fijan, esto lo hicimos aquí de forma manual. Y, y la forma, esto ya lo hice ya, digamos, en Excel. Voy a con la opción de gráfico. Y se fijan, la fórmula es muy similar a la hora que nosotros lo hacemos así, a si lo hacemos un poquito de forma manual. Entonces, con este primer tipo de gráfico, que es el gráfico de línea,
No sé si tienen alguna pregunta, Fátima o Leslie. Se comprende, Lee. Ok. Bueno, entonces, este sería como el siguiente gráfico que vamos a ver o que estamos viendo. Y si se fijan, es un poquito más sencillo de realizar. Entonces, ya que no hay dudas con este gráfico, con este tipo de gráfico, vamos a pasar al gráfico polar o circular. Entonces, ahora el segundo gráfico que vamos a ver en este día va a ser el gráfico de sectores o gráfico circular, o muchos también lo conocen, se lo voy a poner aquí, como gráfico pastel. Entonces, este tipo de gráfico es otro de los que ustedes están un poquito ya más acostumbrados a realizar, que es el gráfico de sectores o circular o pastel. Generalmente se conoce como gráfico pastel, o así lo conoce un poquito todas las personas. Eh, y veremos qué me dice la teoría y vamos a ir armando el gráfico poco a poco. Este tipo de gráfico se construye en base a un círculo que representa el total de frecuencia de las distintas categorías o variables del fenómeno de estudio. Este círculo se divide en tantos sectores circulares como categorías tenga el atributo. Este tipo de gráfico también se utiliza para representar datos cualitativos y cuantitativos. Y hay básicamente dos procedimientos para elaborar diagramas circulares. Uno es el procedimiento directo. Voy a poner aquí en negrito. ¿Y cómo me dice que es? Dice aquí está. Para determinar el valor en grados del ángulo central que corresponde a cada caso, se procede por medio de una regla de 3 simple, tomando como base el total de datos que corresponde a 360 grados, o utilizando la siguiente fórmula equivalente. Y me dice, pero se los voy a pasar más acá para poderla hacer más grande. Y me dice así, que el ángulo del sector va a ser igual a la frecuencia entre el total, pero ahora lo vamos a multiplicar por 360. O sea, frecuencia por el total de datos. Solo quiero lo multiplicar. Antes lo multiplicábamos por 100, ¿se acuerdan? Hoy lo vamos a multiplicar por 360. Y con estos datos se elaborará una tabla donde se tomarán las proporciones expresadas en grados para luego trasladarlas al círculo. ¿Qué me quiere decir esto? Prácticamente. Bueno, voy a hacer un circulito. Este es el círculo. Digamos, yo aquí tengo este círculo. ¿Y qué es lo que me está
diciendo ese pedacito de la teoría. Prácticamente lo que me dice es que yo voy a multiplicar o voy a dividir la frecuencia que me den allá entre el total de datos. Para que miremos que esta fórmula ya la habíamos visto, solo que ahora está cambiando como de nombre. Antes, nosotros lo que hacíamos era que la multiplicábamos por 100 para encontrar la frecuencia porcentual. Pero ahora la vamos a multiplicar por 360. ¿Y por qué la vamos a multiplicar por 360? Porque, digamos, si este es el centro de la circunferencia, entonces, desde aquí, si yo lo quiero multiplicar o lo quiero pasar a todo el lado de la circunferencia, acuérdense que la circunferencia tiene 360 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le voy a multiplicar por la circunferencia porque a mí lo que me interesa saber, digamos, cómo es el pedacito que yo voy a graficar. Entonces, ¿se acuerdan que algo así es el gráfico de pastel? Digamos algo así. Sí, entonces allá más o menos ahí va cada una de las cosas. ¿Por qué hago esto? Prácticamente para conocer cuál es la proporción o el pedacito que a mí me toca, que yo tengo que hacer dentro de la circunferencia. Esa es la diferencia de todo esto. Y más de si fuera algo muy chiquito, pues me quedaría, qué sé yo, si me ocurre algo así. Sí, pero un poquito, esa es la lógica para poder hacer esto. ¿Qué más me dice? Quiero ver. Número 2. Trazamos una circunferencia de cualquier medida y en ella un radio horizontal en sentido hacia la derecha. Literal B. Trazamos una circunferencia, pero ahora lo que me interesa es que yo coloque un radio horizontal hacia la derecha. Así empiezo a construir yo mi gráfico de sectores. Tengo aquí un radio horizontal. ¿Qué más me dice? Y se empieza a medir con el transportador, más o menos, los ángulos centrales a partir del radio, en sentido contrario de las manecillas del reloj, de acuerdo a los datos del ángulo central. ¿Qué quiere decir? Que ahora este punto va a ser mi grado 0. Este punto va a ser mi grado 0. Y a partir de los 0 grados es que yo voy a empezar a construir mi gráfico de pastel o mi gráfico de sectores.
Ese es número 1. Que hubiera este por el porcentaje. Entonces, este primer procedimiento, ya vamos a ver después cómo lo vamos realizando, pero este es un poco la teoría. No sé si tienen ahorita alguna duda, solo con este procedimiento. No, estamos entonces bien por el momento. ¿Cuál es el otro procedimiento? Es el procedimiento de los porcentajes. Procedimiento de los porcentajes. ¿Qué me dice? Que a veces los datos son proporcionados en porcentaje o es necesario encontrarlo. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Y qué fórmula hallamos para la frecuencia porcentual? Si se acuerdan, es frecuencia entre el total de datos, pero hoy lo multiplicamos por 100, que es esta misma fórmula que yo tengo aquí. La frecuencia por el total de datos, pero ahora la voy a multiplicar por 100. ¿Y para qué me va a servir multiplicarla por 100? Pues me va a servir por si a mí me llegan a pedir los datos o que yo dibuje el diagrama en porcentajes. Que no solo yo lo pueda realizar con valores absolutos, sino que también lo pueda hacer en porcentaje. Y veamos qué más me dice la teoría. Entonces, ya tenemos nuestro primer ejemplo. Realizar un gráfico circular sobre la frecuencia de estudiantes de bachillerato en estas especialidades. Y si se fijan, son las mismas especialidades y es el mismo cuadrito que ocupamos para realizar nuestro gráfico de barra. Ahí tenemos el técnico contador, técnico secretariado, mecánico y electrónico. ¿Cómo hago un gráfico circular? Lo primero que tenemos que realizar es determinar el ángulo de cada sector. ¿Y cómo determino mi ángulo de cada sector? Pues a la frecuencia la divido entre el total de datos y la multiplico por 100. ¿Cómo me quedaría? Si yo tengo esto. Espero que no me acuerdo si ya lo hice. Sí. Si yo tengo esto. Uy, perdí. ¿Cómo es que lo tengo que realizar? Pues a la frecuencia que sería, quiero ver, voy a quitar este. A la frecuencia, que es 5023, lo voy a dividir entre el total de datos y lo voy a multiplicar por 360. ¿Ok? ¿Y cómo me quedaría mi primer dato? Pues sería esto entre esto, me da 0.5029.
Y ahora lo voy a multiplicar por 360. Y me va a quedar 183,43. ¿Y qué es esto? Como lo estoy multiplicando por 360, esto va a ser 183 grados. Este es como el primer paso que yo tengo que hacer. Veamos el segundo paso. Y así lo tengo que hacer yo para cada uno de los datos. Solo voy a formular antes. ¿Cuál es mi segundo dato? 3680. ¿Cuánto me representa esto? 134 grados. 132, 26 grados y 423 me está representando 15 grados. Entonces, a la hora de sacar esto, a la hora de diagramar un gráfico pastel, el primer paso es este. Pongamos los grados. Solo cómo sacamos los grados tienen alguna pregunta. O estamos bien ahorita. Ahorita solo cómo sacamos los grados. Estamos bien, Lee. Vaya. Entonces, miremos cuál es el siguiente paso. Y me dice que está. Entonces, cada grado para cada categoría nos va a quedar, eso que acabo de hacer yo ahorita, nos quedaría de esta manera. Uy. O es una sola imagen, creo. Ya nos quedaría de esta manera. Licenciado, Hola. Ah, no ¿me estoy, está perdón. presentando? Sí, no, espérame. Se me quise algo, pero ahorita ahorita lo hago. Ah, ok, espérame. Que presentar aquí. Ahorita pueden ver Excel. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, esto fue lo que habíamos hecho antes. Entonces, ¿cómo nos tendría que quedar nuestra primera tablita? Nos quedaría de esta manera. Y vamos a comprobar aquí algo. A la hora de pasar cuánto representa cada uno de los ángulos, yo los voy a colocar en número entero. Y un punto de control es que me tiene que sumar 360. Miremos cómo nos quedaría. Si se fijan, 183 grados, yo lo traslado al número entero y pues me queda 183. Comparémoslo con este. Estamos bien. En el segundo sería 134. Lo traslado a entero, me queda 134. El tercero, si se fijan, 126, lo traslado a entero y me queda
27. Me quedaré aquí 27. Y aquí es donde tengo yo el problema o el ajuste que tengo que hacer. Aquí le voy a poner ajuste. Lo voy a poner en amarillito. Tengo que hacer un ajuste. ¿Y cuál es el ajuste que yo tengo que hacer? Si yo lo traslado a entero y me quedará así. A la hora de sumar, ¿cuánto me sumara? Si se fijan, me quedaría 183 más 134 más 27 más 15. Me quedaría, si se fijan, 359. Pero a mí lo que me interesa es que haya 360. Y alguien me puede decir por qué es que me quedan aquí a mí 359 y no 360. Nadie. Vale. Entonces, ¿por qué me queda 359? Por esta razón. Uy, espera. Porque a la hora de ir quitándole yo grados, no, perdón, los decimales a cada uno de estos, pues me voy comiendo decimalitos. Ya 43 más 39 me da algo, más 39 más este. Entonces al final yo hago un ajuste. ¿Y cuál es el ajuste? Pues lo pongo todos los demás en entero. En el primer entero, los decimales aquí no me importan. Y en el último, hago yo el ajuste. Y ahora sí, si yo hago la sumatoria, no, ¿hasta dónde era? Si yo hago la sumatoria, ahora sí me van a quedar 360. Entonces, si se fijan, aquí me daba 15 y algo, ¿no? Pero hago el ajuste en el último. ¿Para qué? Para poder cuadrar a 360. ¿Por qué se hace el ajuste? Es por todos los decimales que yo he ido desechando en los datos anteriores. Entonces, por eso en el último hago yo ese ajuste. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. O sea que al último se le va como sumar uno, ¿le? Se le va como a ajustar lo que me haga falta para llegar a 359. No es que le voy a sumar uno, lo voy a ajustar. Si quiere lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así. Insertar. Insertar. ¿Es al último o a los dos últimos? Digamos, voy a hacer aquí esto. Este por este. No quiero ver. Este por este. Lo voy a poner como por aquí. Si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Lo vamos a dejar con dos decimales.
al último que yo tengo, ¿qué pasa? Le voy a hacer el ajuste. En vez de dejarlo en 15, yo lo voy a dejar en 16. ¿Por qué? Porque si yo sumo así con decimales, pues me va a quedar los 360. Que yo lo pudiera hacer así, pero así un poquito, hay que hacerlo como un poquito más exacto. Pero si yo solo quiero trabajar con números enteros, ¿por qué hago el ajuste en el último? Porque yo aquí voy quitando decimales. Entonces estos decimales que yo voy quitándolos aquí son los que me sirven para poder hacer que este 15 me llegue al 16. ¿Sí? Como aquí voy quitando yo decimales. Entonces, como que ese 15 lo hago llegar a 16 o lo pueden trabajar de esta forma. Pero ya vamos a ver a la hora de graficar, a veces es cuestión de percepción, ¿verdad? A la hora de graficar. Pero por eso en el último, casi siempre en el último, hacemos ese ajustito de todos los decimales que yo he ido quitando. Y veamos para qué me sirve esto. ¿Por qué es tan importante esto rojo? Porque como me decía la teoría, que yo iba a empezar en este punto e iba a empezar a graficar de acuerdo a las agujas del reloj. Entonces, si yo empiezo en este punto, en el grado 0, y ahora tengo que hacer yo, o tengo que graficar 183 grados. ¿A dónde creen ustedes que me debería de quedar la otra gráfica? O la otra línea, perdón. Entonces, fíjense algo así. Pero a ver, lo voy a poner aquí. Si aquí son 0 grados, yo lo que tengo que hacer es trasladar la línea 183 grados. ¿Qué quiere decir? Que si todo esto mide 360 grados, aquí tengo 90 grados. Por aquí voy a tener 180 grados, la mitad de la línea. Entonces 183, ¿dónde va a ser? Como por aquí más o menos. Entonces yo ya tengo que todo esto me equivale a mí 183 grados. Veamos ahora. Grafiquemos los 134 grados. ¿Cómo me quedarían los 134 grados? Más o menos. Yo sé que aquí son 90 grados. Porque es más o menos que de aquí para acá 90 grados. Pero me pide 134. 90 puede ser aquí 100, 110, 120, 130 y un poquito más como 134. Me quedaría más o menos así. Después tengo que graficar 27 grados. Si empiezo aquí y grafico 27 grados, este es 0, más o menos 10, 27. Y en el último voy a graficar 15 grados. Aquí es 10, 15, más o menos por ahí. Y entonces, ahora, al momento
de hacer todo esto, yo ya sé cómo más o menos me quedaría representado mi gráfico. Más o menos es de esta forma. ¿Qué representa esta área? Pues esta área que yo acabo de dibujar, pues son los 183 grados. Es esta área que ya acabo de dibujar. ¿Qué me representa esta área? Van a ser 134 grados. Esta área, ¿cuántos son? 27 27. grados. Y la última área, digamos que me representa 15. Entonces, a la hora que nosotros hacemos esto en Excel, perdón, graficamos por medio de Excel, o ya sabemos por qué es que nos queda así. Y veamos si es cierto. Tengo así aquí los grados. Aquí me quedó al revés. Quiero ver. Ah, no, lo voy a hacer aquí. Entonces, me queda algo así. ¿Se fijan? 16, 183, 134 y 27. A la hora de graficarlo, que es un poco lo que tengo aquí. Solo que aquí lo he puesto, lo voy a girar. Si se fijan cómo me queda aquí, 183 me representa todo esto. Estos son los 134, los 27 y los 15, que es más o menos la figura que me queda aquí. Esto es los 183, los 134, los 27 y los 15, 16. Es la misma figura que hemos hecho aquí. Entonces, ¿de dónde es que sale o cuál es la lógica cuando nosotros lo hacemos en Word o en Excel y ya nos queda un grafiquito ya más bonito? Es porque cada uno de estos representan un grado con respecto a, a la circunferencia. ¿Ok? Pero ojo en eso. Que ahí es donde tenemos que tener el cuidado o tenemos que saber por qué, mire, aquí porque este pedazo es más grande. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, sí, pues como son 5,000 tienen que ser más grandes. Aquí 400, por eso que es más chiquito. No, esto parte de esto, de mi ángulo de cada uno de los sectores. Y por eso es que me queda de esta forma. Y a la hora de graficar, como ahorita lo único que voy a graficar son valores absolutos. Al área más grande, si se fijan, 5,023, 3,680, 732 y 423. Y una de las reglas de toda variable cualitativa, de los gráficos de variable cualitativa, es que siempre, acuérdense, hay que ponerle título y poner esto. Porque si usted solo me pone este cuadrito pintado en azul, pues sí, son 5,023, pero ¿qué? Vea, le voy a decir, manzanas, peras, son 5,023 dólares.
Entonces siempre lo tiene que dejar, ¿cómo se llama? Nombrar qué significa cada uno de estos. Si no lo quiero hacer así, pues póngaselo aquí directo, adentro de cada uno de los círculos. Entonces, eso es lo que más o menos significan los ángulos de sector, para que nosotros tengamos esa dimensión. No sé si con este, primero, ¿cómo sacamos el ángulo de sector? Aquí prácticamente lo importante era cómo es que sacábamos los espacios en cada uno, que era esto. ¿Tienen alguna pregunta? No, estamos bien. Estamos bien. ¿Qué otro tenemos? Ahora, quiero sacar esto mismo, pero imagínense si a mí en el parcial o en actividad hoy se me ocurrió, mire, pero yo no quiero que me pongan los números absolutos en valores absolutos, sino que a mí lo que me interesa es que me lo pongan mejor en porcentaje. Entonces, porque a mí lo que me gustan más los porcentajes que los valores así absolutos o los valores enteros. Entonces, ¿cómo le saco los porcentajes a todo esto? Pues vengo y se me fue hasta abajo. Ahí aquí está un poquito lo que les dije. Note, al igual que los variables, los gráficos de variables cuantitativas, este tipo de gráficos debe llevar título y nombrar los ejes. ¿Sí? Entonces siempre tiene que llevar un título. Y hoy me dice esto, que es lo que le decía. Otra variación de los gráficos circulares es que estos se pueden realizar representando los valores con frecuencias porcentuales, quedando el gráfico de la siguiente manera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primeramente, se debe calcular la frecuencia porcentual utilizando esta fórmula, que es frecuencia entre el total por 100. ¿Qué quiere decir? Que esta primera fórmula era para que yo sacara los, ¿cómo se llama? El tamaño de cada espacio, digamos. El tamaño de cada espacio. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer con la otra fórmula? Ahora voy a sacar los porcentajes. ¿Y cómo saco? Quiero ver, voy a ir hasta aquí. ¿Y cómo saco los porcentajes? Pues los saco de esta forma. Ahora vamos a sacar porcentaje. ¿Cuál es la diferencia a la que acabamos de ver? Que hoy no lo voy a multiplicar por 360, sino que lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? ¿Cómo me quedarían los datos? 5023, que es lo que teníamos aquí. Tragámosla para acá abajito también. 5023 entre el total de datos por 100. Si hago hasta esto, me queda esto. Vamos a hacerlo más grandecito. ¿Ves? Y yo ya esto lo multiplico por 100, me va a quedar 50.95%. Y así lo tengo que hacer yo para las otras cantidades. La siguiente cantidad es 3.680.
entre 9.800 por 100 va a quedar 37.33%. ¿Cuál es la otra cantidad? 732. Queda 7.43%. Y el otro va a ser 423. Y me va a quedar 4.29%. Entonces, hoy yo ya saqué que digamos, este 3680, ¿cuánto es? Este es mi porcentaje que me representa. El 423 me representa un 4.29%. ¿Cómo me quedaría todo esto? Me quedaría más o menos de esta forma. Ahora a mí me interesa sacarlo en porcentaje. Y el punto de control, ¿cuál va a ser? Que al sumar todo esto, me tenga que dar 100. Ese tendría que ser mi punto de control. Que a la hora de realizar esa sumatoria, me tiene que dar el 100%. ¿Y cómo me quedaría el gráfico? Pues hoy me queda de esta manera. Si se fijan, ¿en qué me varió? Este más grande. ¿Qué me varió? Que ahora en vez de ponerle los valores absolutos, estos 5.023, estoy poniendo los porcentajes. ¿Y de dónde salen los porcentajes? Pues de aquí. De aquí me salen los porcentajes. ¿De dónde me sale cuánto va a haber espacio entre cada uno de estos? Pues de esta formulita. Y al igual, quiero ver si aquí lo puse. Sí, y al igual que en el otro, ¿qué hago? Te tengo que poner título al gráfico y además los tengo que nombrar. ¿Cómo se llama cada uno de estas voladitas? Uno se llama bachillerato técnico contador, mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de gráfico, ya vieron quizás dos cosas. Uno es de dónde sale estos espacios. Y una vez yo ya haga cómo me salen estos espacios, pues yo ya puedo realizar mi gráfico. Y aquí adentro del circulito, o puedo poner valores absolutos, que son 5.023, o pudiera poner porcentajes, 50.95%. Así como me queda aquí en la teoría. O pongo porcentajes o me quedo con valores absolutos. A la hora que usted lo haga, ya sea en su trabajo, etcétera, usted tiene la libertad de decidir cómo lo quiere hacer. A la hora de la actividad, que la vamos a dejar el martes, creo, yo les voy a decir cómo lo necesito cada uno de los gráficos, si solo con valores absolutos o los quiero todos con porcentaje. Y ojo, vea, nuevamente lo vuelvo a repetir, siempre, siempre tienen que ir con título cada uno de los gráficos. ¿Sí?
Porque esto, en estos tipos de gráficos, a diferencia de los gráficos de variables cuantitativas, que son las que nos van a salir en el parcial, puede o no llevar título. Pero estos gráficos sí, barras, lineales y todos estos sí tienen que llevar títulos, y en este caso no, pero si fuera como en el gráfico de líneas, también se tienen que nombrar. Uy, aquí está. También se tienen que nombrar los ejes. Digamos, en este son años. ¿Y qué es esto? Digamos, van a ser miles. O ventas. Digamos, aquí está año. Yo le puse miles, pues podemos poner ventas. ¿Qué es este gráfico? Ventas del 2016 al 2017. No es que me le va a poner, ¿cuál es este gráfico? Un gráfico de línea. No, el título de lo que usted está representando en ese momento. Entonces, con este segundo gráfico, no sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Lick. ¿Se Todo comprende, claro. Lick? Vale. Entonces, vamos a ver, creo que un tipo de gráfico más, que es el pictograma, para que después, quiero ver, sí, para que después ustedes ya puedan realizar el parcial. Parcial. Vale, entonces, ¿qué me dice el pictograma? Este es de los gráficos más fáciles que hay. Me dice esto. Este tipo de gráfico consiste en la utilización de símbolos o dibujos representativos del fenómeno que se está estudiando. Se debe tener cuidado que el dibujo o figura utilizada demuestre con claridad lo que se quiere representar. Y cada símbolo o figura se le tiene que asignar una determinada frecuencia. El número de figuras nos va a dar una idea del total de datos que necesitamos. Y para asignar la frecuencia a la figura, debe tenerse cuidado de que no nos resulten demasiadas figuras las que yo voy a colocar en el gráfico. Y para esto tenemos estas reglas. Primero, los símbolos deben explicarse por sí mismos. O sea, que ya el símbolo que yo coloque, eso me explique. Por ejemplo, si yo estoy poniendo, se me ocurre, las muertes que se ha tenido en un determinado periodo, ¿cuál es el símbolo que podemos determinar que es el de muerte? Pues es la Una cruz. calavera con los dos palitos, ¿verdad? O una cruz, no sé. ¿Sí? No van a poner una pelota, por decir algo. Entonces, eso es lo más importante, que el símbolo que yo vaya a utilizar, pues, me explique con claro qué es lo que yo voy a representar. El número 2, las cantidades mayores se indican por medio de un número mayor de símbolo y no por símbolos más grandes. Vamos a ver esto más adelante. Los diagramas comparan cantidades aproximadas y no detalles minuciosos.
Los pictogramas solo deben utilizarse para hacer comparaciones. Esto es importante, el 5. Los símbolos deben de ser todos del mismo tamaño. No es que va a ser un símbolo más grande o uno más pequeño, no. Todos tienen que ser del mismo tamaño. Número 6. Si al final de un reglón la cantidad dada para graficarla exige una fracción de la figura, esta se va a partir de acuerdo a la fracción. Y otro. Para deducir el número de figuras que corresponde a cada categoría, se debe de dividir la frecuencia del suceso entre el número asignado que yo le dé a cada una de las figuritas. Estas son como las 7 reglas básicas que deben de tener. Pero lo más importante es que escojamos un símbolo que me represente todo. Y este. Y los símbolos tienen que ser todos del mismo tamaño. Veamos qué más nos dice. Esta representación estadística es muy útil, pues debido a su forma atractiva de hacerlo, estimula el interés del lector. Además, son de por sí muy explicativos y facilitan su interpretación. Con ellos se ilustran informaciones que pueden ser leídas e interpretadas con un vistazo rápido. Y hoy quiero ver aquí. Variantes. ¿Cuáles variantes podemos tener esto? Ubicar las frecuencias al final del reglón y ubicar el número de figuras a colocar incluyendo las fracciones. ¿Qué quiere decir? Que esta variación, lo más importante que el tamaño de la figura es proporcional a sus frecuencias, lo que me permite lograr un efecto visual claro porque tiene el inconveniente de no ser precisos. Este tipo de gráficos se acostumbra a utilizar en medios de comunicación. Y vamos con el primer ejemplo. Imaginemos estamos aquí. Mediante un pictograma, dice, representar la cantidad de goles anotados por el equipo de fútbol en 4 partidos realizados. ¿Y qué me dice? En el partido 1 metió 5 goles. En el partido 2, 3 goles. En el partido 3, 6 goles. Y en el partido 4 metió 2 goles. Entonces, ustedes, vamos a hacer una dibujito. Quizás voy a hacer yo el primero. Después le voy a poner ejemplo. Yo tengo que buscar una figura que me represente los goles y que sea bien explicativo. Fíjense, voy para arriba. Estos tienen que ser del mismo tamaño y el otro. Entonces, ¿qué me representan los goles? Y me voy aquí. Vamos a ir para abajo. Ahí me quedaría, o yo haría un diagrama así. Goles anotados en cada partido. Y tenemos esto. En el primer partido, ¿cuántos goles metió? 5. 5. En el segundo, 3. En el tercero, 6. Y en el cuarto, 2. Y lo que yo tengo que tener claro, que yo esto se lo tengo que colocar, por eso está como en otro colorcito. Que cada pelotita
significa un gol. Entonces, así es como representamos los programas. Es por medio de figura y yo le asigno cuánto vale cada pelotita. Alguien puede decir, mire, pero yo le quiero asignar que cada pelotita valga 2 goles. Ah, vaya. Entonces, ¿cómo representaríamos el primer partido que es 5 goles? Si cada pelota vale 2 goles. Entonces, solo tendría que poner 2 pelotitas y la mitad de una. Porque si vale 2 goles serían 2, 4 y la mitad 5. ¿Se comprende eso? Silly. ¿Sí? Vale. Igual aquí, en el partido 4 que solo metí 2 goles, y si yo pongo que cada pelotita vale 2 goles, entonces solo tengo que Solo una poner pelotita. solo una Una. pelotita. Esto que está aquí, que cuánto representa cada figurita que yo he escogido, eso lo decido yo, o eso lo deciden ustedes en este caso. Vamos a escoger cuál pelotita. Vamos a otro ejemplo. Quiero ver para este. Me dice ahora sí. Mediante un pictograma, representar la producción de vehículos por una empresa en el periodo del 2004 al 2007. Ah, y ojo, eso no se me olvidó decirle. Y se fijan, siempre lleva título. Siempre lleva el título. Ahora sí. Vamos a representar la producción de vehículos. ¿Cuántos tengo? En el 2004, 25,000. 2005, 4,000. 2006, 50,200 y algo. Y 2007, 60,700 y algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar nuevamente una figura que me represente esto significativamente. Entonces, miremos cómo me quedaría. Hoy yo lo voy a hacer así, de carros. Y cada carro me va a representar 10,000 unidades producidas. Y veamos si es cierto. En el 2004, si cada carro me representa 10,000 unidades, voy a poner 2 carros, 20,000, pero como son 25,000, la mitad de un carro. En el 2005, son 40,000. Como cada carro me representa 10,000, pues voy a poner 4 carros. En el 2006 son 50,250. ¿Cuántos voy a poner? 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo 50,000 y 250, pues solo voy a poner quizás la puntita del carro. Esa puntita me representa los 250. Y en el 2007 voy a hacer 60,750. Si son 60, voy a poner 6 carros. 2, 4, 6 carros. ¿Y cómo represento los 750? Pues con una tercera parte, un poquito más de la mitad. Porque ese poquito más de la mitad van a ser estos 750. Entonces, ¿qué pasó para la producción de un carro? Yo decidí hacerlos así. Y asignarle que cada unidad, pues me iba a representar 10,000 carros o 10,000 unidades. Pero si se fijan en ambos casos, todos son del mismo tamaño. Porque ¿qué pasaría si hago un carro más grande? Yo puedo dar una mala interpretación, así como el gráfico de barras.
que si yo hago más ancha una columna, la hago más delgadita, la hago más corta, entonces ahí estaría dando yo una mala interpretación. Con eso, no sé si con este tienen alguna pregunta, con este pictograma. No, licenciado, todo bien. ¿Todo bien, Vamos Lick? bien, ¿ve? Entonces, pero les decía, este pictograma es como el más fácil de hacer porque yo le asigno lo que a mí se me ocurre. Y pues, eso sí tiene que ser representativo. Por ejemplo, se me ocurre, quiero ver algo que se me ocurre ahorita. Vaya, si quiero representar, por ejemplo, los juguetes vendidos en la época navideña, en Juguetón, por poner algo, o en Simán, ¿qué dibujito pusieran ustedes? Uno referente a la Navidad o un Santa Claus o algo así. Digamos, a usted se le ocurrió un Santa Claus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de época navideña, los juguetes. ¿Sí? Imagínense, a mí se me pudo haber ocurrido poner un carrito, por poner un ejemplo, o una muñeca, si fuera, digamos, cosas de niña. Entonces, el dibujito que yo tengo que poner, o que yo utilice, pues es de mi imaginación, el que yo creo que mejor me va a representar lo que yo quiero realizar. Y siempre ponerle, digamos, a ese Santa Claus que usted que va a poner, ¿cuánto vale ese Santa Claus? Capaz, cada Santa Claus va a representar 100 juguetes. Entonces, si pongo 3 Santa Claus, es que hemos vendido 300 juguetes. Si pongo, no sé, 5 Santa Claus y medio, es que voy a vender 550 juguetes. Entonces, eso yo lo tengo que asignar y yo lo tengo que, ¿cómo se llama? Que colocar. Entonces, nuevamente, con esto de las variables cualitativas, acuérdense que siempre le tenemos que poner título, siempre le ponemos que poner título a cualquier gráfico, ¿sí? Y, digamos, en este caso, bueno, en el otro se lo puse, como no tiene ejes, pues solo le pongo el título. Cuando sí tiene ejes, nombro los ejes. Y el título es lo que estoy graficando. ¿Ve? ¿Qué estoy graficando aquí? Ventas del 2010 al 2017. No vayan a poner de título gráfico de líneas. Sí, porque el gráfico de líneas es, pero ¿qué es lo que usted está graficando? Esos son los cuidados que tenemos que tener. Entonces, si se fijan, hemos visto ahorita 4 tipos de gráfico. ¿Y cuáles son? El gráfico de barra, gráfico de línea, el gráfico de pastel y el pictograma. Pictogramas. Creería que el lunes vamos a ver el gráfico polar o radial. Se llama de las dos formas, polar o radial. Y esos tipos de gráficos son los que nos saldrían para la actividad 2, que se la estaría dejando creo que el martes. No sé ahorita con estos tipos de gráficos si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, licenciado, todo bien. Vale. Entonces, hoy hablamos entonces del parcial. Vale.
El parcial va a estar habilitado a partir de las 5 de la tarde y es para que me lo entreguen el domingo a medianoche. O sea, digamos, tenemos de 5 de la tarde hasta medianoche de este día y pues todo el día de mañana para que lo puedan realizar. Nuevamente, ahí van las indicaciones, favor que trabajen en forma clara y ordenada. Como son gráficos, sí les pido que intentémoslo hacer de una forma legible. Y un poquito que los que nos estaría entrando, pues los gráficos de variables cuantitativas, que para este caso van a ser los histogramas, polígonos de frecuencia, el de las ojivas y las curvas de frecuencia que vimos ayer, creo. Sí. Eso es los que nos estaría un poquito entrando. Creo que sí tienen el tiempo suficiente para que lo puedan realizar. Creería yo que se van a tardar 1 hora en hacerlo, máximo. Si no, digamos, 2 por si a lo sumo, pero no, yo creería que una hora se tardaría en hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el parcial o algo. No, Li, todo bien. No, vale. Entonces, quizá por el tiempo y que hoy solo hay bien poquitos conectados, la clase la dejaríamos hasta aquí. Entonces, solo haciendo esa observación para ustedes tres, que a las 5 estaría habilitado. Yo me imagino que a ustedes les notifica Classroom a sus correos a la hora que está habilitado, pero sí, a las 5 de la tarde estaría habilitado. Y acuérdense que sí me lo entregan mañana antes de medianoche. No sé si no hay ninguna duda, pues hasta aquí llegamos con la clase de ahora. Y ahí esperaría su parcial y nos vemos el lunes. De acuerdo, licenciado. Bye. De acuerdo, Lick. Gracias. Bye, ok. Entonces pasen un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Ahí se acuerdan de ir a votar mañana también. Y se acuerdan el lunes. Sí, licenciado. Gracias, igualmente. Vaya, adiós, hasta Buenas el tardes. lunes. Buenas tardes. Adiós.